ます。はい。次の助詞はでですね。Partícula de. Esta partícula es bastante interesante porque suele ser una de las más útiles de todas, además de las anteriores, ¿no? La partícula de tiende a ser un poco vista como muy compleja porque no se entiende bien en qué contexto, en qué momento utilizarla. Así que vamos a poner un poco aquí la descripción general, ¿no? De uso. Ya luego cuando la encontremos en diferentes momentos, vamos a ver justamente específicamente qué uso tiene en diferentes contextos. Ahora, punto principal y descripción primordial de uso de la partícula de es para indicar dónde se desarrolla la acción descrita por el verbo. Si yo en mi verbo tengo comer y la acción del verbo comer se desarrolla en un restaurante, pues yo restaurante lo voy a marcar con esta partícula de, así de simple. Si yo estudio y la acción de estudiar se desarrolla en la biblioteca, biblioteca será marcada con partícula de, porque es la partícula que justamente nos va a ayudar a especificar lugares en los cuales se desarrolla la acción, ¿no? Si yo duermo, no sé, en casa de mi amigo, pues casa de mi amigo, partícula de, verbo dormir. Es bastante, no es tan complejo como parece en realidad, simplemente habría que, como se dice, un poco agarrarle la onda, ¿no? O sea, recordar bien el uso y el contexto sobre todo en el cual vamos a encontrar esta partícula. Ahora, ¿quién me ayuda con la lectura de la primera frase, por favor? Vamos a ver algunos ejemplos. Esta primera frase, ¿quién la lee? Está bien lento, pero tienen que leer. Ajá. Gracias. Bueno, si quiere yo, profe. Sí. Gracias. UED. IED. Ah, perdón. Es que me acabo de anotar. Perdón. IED es ma o es mo, perdón, profe, me confundí con eso. Este es ho. Ay, perdón. Sí. Ahora sí, perdón. Ahora sí. IED honyo mi made. Mi más. Mi mate. Mi más. Mi más. Ay, perdón, profe, El perdón. último es el su. Entonces recuerda Sí. que cuando está en final de frase, bueno, es más, casi siempre, no se va a leer solamente una U mínima. Entonces aquí lo que dice es IE de hon o yomi más. Recuerda que esta partícula, esta de aquí, que aún la vamos a encontrar en específico, pero que ya la hemos visto, se lee O, a pesar de que en Roma G se le pone WO, ¿no? Y se tiende, ¿no? a leer WO, pero no, es O nada más. ¿Ok? Ok, profe. Y desne. Tenemos la parte de la frase, ¿no? El significado es leo un libro en casa. Ie es casa en japonés, hon, libro, yomimas, el verbo yomu, ¿no? El verbo leer. Ie de hon o yomimas. La acción del verbo que es yomu se desarrolla en casa, en ie, en la ie. Por ende, tenemos esta parte, ¿no? De marcarlo con la partícula de, el lugar. ¿Sí? ¿Sí se me dejó entender? Sí. ¿Sí? Vamos a intentar leer la siguiente frase, por favor. ¿Quién se atreve? Where are you? Sí, claro. Okay, a ver. Daigaku de Shigaku wo Benkyo Benkyoshi más Benkyoshimasu. So desu ne. Y desu. Daigaku de Shigaku o benkyou shimasu. Daigaku no imi wa universidad.
desu. Shigaku, kono shigaku wa, 2つの意味がありますね. Tiene dos significados. El primer significado es odontología y el segundo significado es historia. Es por eso que aquí este punto se vuelve primordial saber el uso y lectura de kanji. Porque si yo leo shigaku escrito así, pues no tengo el poder de saber si se trata de uno u otro. Ni siquiera el contexto me lo dice, porque solamente me dice que en la universidad yo estudio benkyou shimasu shigaku. Pero shigaku puede ser tanto odontología como historia. Entonces, con los kanji vamos a dejar bien en claro y vamos a no tener problemas, ¿no? Si se trata de uno u otro. ¿Claro? Sí. はい。3番、número 3. ¿Quién la lee? Yo, profe. ¿Paso? Es restaurant de sushi wo tabemashita. はい、いいです。Restaurant de sushi o, recuerden esta partícula, esta sílaba, no la vean siempre como partícula, siempre va a ser una partícula, pero esta sílaba sale o, nada más, ¿ok? A pesar de que en Romaji se escriba siempre W-O, porque forma parte de la columna de W, ¿no? Pero se lee o. Restaurant de sushi o tabemashita. ¿Qué quiere decir? Como sushi en el restaurante. Atenta. No dice Comí. tabemas, dice tabemashita. Pasado. Comí sushi en el restaurante. Hai, y desu. Ok, entonces vamos a ver que los lugares en los cuales se desarrolló la acción del verbo están marcados con de. Ie de, daigaku de, restaurant de. Entonces ese va a ser el principal uso de la partícula de en este caso. Luego vamos a encontrar otros, atención, ¿ok? Hay varios más, pero este es el primero y el principal. ¿Cómo de suman garimas acá? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí, chicos? No. No, todo bien. ¿Todo claro? Hai. Ahora, este también lo tienen en el workbook. También pueden ubicar ahí el tema de la partícula y lo pueden utilizar y lo pueden practicar, ¿no? Si no me equivoco, está de estar por allí a los inicios, si no me equivoco, como la unidad 3, capaz, o 4. Ya me dirán quién lo imprimió y lo tiene. Puede ir practicando desde allí. Ahí. Ahora, vamos a crear un par de frases con esto. ¿Ok? A ver, inventen ustedes alguna frase o díganme ustedes alguna frase. O por ejemplo, pensemos en situaciones en las cuales hay una acción verbal, hay un verbo que implica que la acción se realice en un cierto lugar. Claramente que no sean las mismas que ya ven allí. A ver, Kangaete kudasai. Piensen, por favor. O quieren que les diga yo en español y ustedes las traducen. No lo sé, tengo en español. A Estoy ver, traduciendo. ¿cómo es? ¿En Vale, español? vale. ¿En español? No, termina de traducir, no hay problema. Ok. ¿Y los demás? Yo también tengo una, profe, nada más que también estoy viendo cómo poder traducirla. Ok. Si ya no encuentran, me avisan. Entonces, a ver, solo para recordarles, este tema será entonces el primerísimo que vamos a encontrar en el siguiente parcial, ¿no? La partícula D y todo el resto de partículas que faltan aún por ver van a entrar en el parcial que ya tiene fecha,
que es el 12 de agosto. ¿Ok? Entonces, por favor, tenganlo en cuenta. Ahora que ya saben cómo funciona, intenten justamente ir practicando. Apenas vemos temas, ¿no? Practicar, buscar ejercicios, hacerlos en el workbook. Memorizar también, estudiar léxico, ¿no? Que eso también los ha un poco penalizados a veces en el examen, porque había palabras que no comprendieron o que no supieron describir. Entonces, eso es falta de léxico, no gramática. Entonces, ahí también tienen que prestarle también atención, ¿no? Para que no haya ningún inconveniente el próximo. Yo creo que el próximo van a ir bastante bien, en realidad. Que ya no tienen tanto por estudiar, solamente un mes. Maestro, yo tengo una. A ver. Tengo una duda. ¿Se pronuncia para decir es película es Eiga o es Ega? De las dos estaría bien. Pero Ah, depende de la palabra que acompaña. Ega o ega. Es una ok. sutil E. Bueno, yo puse Mm. Eiga kan de Eiga o mi más. いいですね。映画館で映画を見ます。はい。Veo una película en el cine. ¿Y ves? ¿Alguien más? ¿Ya tiene su frase? Maestro, una pregunta un poco tonta, perdón. No, no, dime. Por ejemplo, y si yo quisiera decir, no sé si aplique, por ejemplo, de que yo tomo mi clase por Zoom, Zoom no se tomaría como un lugar, ¿verdad? Porque es una plataforma. Mm, No, ¿sabes que sí? Sí lo Ah, tomaríamos como sí. lugar. Ajá, soですね. Ah, Porque ok, no lo gracias. tomaríamos como lugar, sino que ahí va otro de los usos de la partícula de, sino que este es el primero. Otro de los usos que le damos a la partícula T es para denotar la herramienta con la cual utilizamos o realizamos la acción del verbo, no solo el lugar, sino también la herramienta. Entonces, si tú tomas clases o tus clases de japonés para poderse realizar, utilizan una herramienta llamada Zoom, Zoom la vas a marcar con D. Así de simple. Oh, ya. Mm. Gracias. Ujú. De nada. A ver, tengo una, a ver si ya, a ver si me falta. A ver. Kowende, Ujú. Asobu, Kodomo, y no sé si iba des o más. ¿Quieres decir que el niño se divierte en el parque? Sí, juegan. Juegan. Entonces, aquí lo que vas a decir, poner en primero, recuerda que la sintaxis del japonés es distinta del español, por ende el sujeto va al inicio y el verbo al final, ¿no? Entonces, asobu, que es el verbo jugar, divertirse, iría al final de todo. Y Ah, kodomo iría al inicio prácticamente. sí. Entonces, Kodobu, Kowende, Asobu. Koen de asobu. Hai, so desu. Pero a kodomo no podemos dejarlo solito. ¿Con qué lo marcamos? Wa. Con Ah, wa. no, como o como. No, a Kodomo lo marcamos con wa, porque Kodomo no es un objeto directo, es el sujeto, ¿no? Cierto. Ujú. Entonces, aquí vamos a poner Kodomo wa, el niño, koende, en el parque, asobu, pero asobu, la forma infinitiva del verbo, habría que conjugarlo. ¿Cómo se conjuga? Asobu es un verbo en u. ¿Cómo lo vamos a conjugar? Asobu más. Asobu termina en u y le quitamos la u justamente, ¿no? Para poderlo conjugar. ¿Cómo quedaría? Asobu más. Asobimas. Asobu. Ujú, ujú. Entonces, kodomo wa koen de asobimas. Exacto, ¿no? El niño se divierte, juega en el parque. Muy bien, es una bonita frase. ¿Hay otra frase?
Yo tenía una idea de una, profe, pero no supe bien cómo traducirla. Era, Ujú. bueno, o sea, como la idea que tenía yo era, a mí me van a operar en el hospital. O sea, no sé si Ah, pueda también funcionar aquí. sí, claro que sí, porque en el hospital justamente va a suceder la operación, ¿no? Entonces había que simplemente marcar con D la palabra hospital, ¿cómo es? Ay, espera, no me diga. Que ahorita me perdí. Era Bioin. Bioin, ¿sabes? Atenta que es bioin, ¿no? Hay una O Ujú, larga allí. ujú. Ahí, ¿sabes? ¿Cómo quedaría entonces? Watashi wa ¿Mm? sería. Ay, operación, no sé cómo se dice, profesor. Va a depender de qué tipo en realidad. Aquí es Ujú, un poquito complejo esta terminología médica, a veces también a mí también me da ujú. dolores de cabeza. Sí, Pero lo importante es que veas, por ejemplo, ¿quieres decir, no, me van a operar o me operaron? me van a operar. O sea, en Ok, futuro. Así. Ujú, ok. El futuro entonces utilizamos lo que es el presente, la conjugación presente, ¿no? Entonces me van a ujú. operar en el hospital, ¿no? En japonés va a quedar de la siguiente forma. O sea, tienes que prestarle mucha atención también al tiempo, ¿no? Entonces, watashi wa byoin de shujutsu suru, shujutsu shimasu. ¿Ok? Te lo voy a Oh, escribir por el chat ujú. para que no haya inconvenientes. Entonces, watashi wa lo vamos a poner entre paréntesis porque lo puedes omitir, ¿no? Watashi wa byoin de shujutsu shimasu, que viene del verbo shujutsu suru, que es operación. ¿Ok? Ok. Ujú. So that's nice. はい。いいですか？ Diga. Tengo una. Sí, sí. Am, eh, chocolate es chocoreto, ¿no? Algo así, no So recuerdo that's bien. ¿Y pastel cuál es o cuál era? No sé, no, esa keiki. X, ok. Mm. Am, podría ser watashi wa taberu. Ah, ちょっと待って。chotomate. No, espera, espera. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué te ibas a decir? Dímelo en español que te ayudo con la sintaxis. Ajá, Yo como pastel de chocolate. ajá. Ah, ¿Dónde? en el en la casa, en mi casa. Ok. Entonces, ahora, recuerda siempre lo que le dije hace poquito a Edna. No recuerda que el japonés tiene una sintaxis distinta. Entonces, tú la estabas haciendo con la sintaxis del español, la frase. Hay que Ujú, recordar la del japonés. Japonés es sujeto, objeto y verbo al final. Entonces, ok. no podemos decir watashi wa taberu, ¿no? Porque ahí sería sujeto-verbo. Primero va el objeto. Watashi wa, luego, Chocoreto. chocoreto. Pastel, perdón, se me olvidó otra vez. Pero hay algo entre chocoreto y pastel, Cierto, casa. ¿no? Eso es después. Tú quieres decir que en casa comes chocolate y pastel, ¿no? O Mm, pastel de chocolate. pastel de chocolate. Ok, ok. Entonces, así yo creo entonces va a estar bien, perdón. Va a quedar chocoreto keiki. Hai. Watashi wa chocoreto keiki. Y luego, Am, y después el verbo, no. Lo otro. el lugar, El lugarcillo. ¿Cómo es? casa, IED. ied. Ujú. Y por último iría el verbo, ¿no? Mm, ¿Cuál es? Tabe, tabe más. Taberu es un infinitivo, tabe más la forma conjugada presente. Sí. Entonces, ahora sí está bien. Ok. Watashi Gracias. wa, sí, ya sé, es un poco como rompecabezas, ya sé. A ver, que justamente así funciona. Entonces quedaría Watashi wa shokoreto keiki o, no, perdón, Watashi wa ie de shokoreto keiki o tabemasu. Ok, así sería la forma más correcta, poniendo la parte del lugar antes del complemento objeto, ¿no? Del verbo. ¿Sí se entiende? Ok, muchas gracias. Y ¿alguien tiene alguna más?
Profe, ¿me puede repetir esa? Era watashi wa ie Y de de, chocoreto teki. ¿Qué más sería? o tabemas. Ok. Solo recuerda que o la partícula, no la Sí. vocal. Ok, eso también he visto a veces en sus exámenes que han escrito la partícula o con la vocal o. ¿No? Entonces, atención allí. Bueno. Ahí. ¿Algún otro ejemplo? Yo nada más tengo una duda rápida, profe, de Sí, mi sí. oración. Ajá. Porque mencionó que el watashi se podía, ¿cómo ¿Omitir? se dice? No mencionar, profesor. Sí, nada más es Mm. mi duda, profe. Porque cuando se habla de ciertas cosas, de cierto tipo de situación, a ver, yo te maté, perdóname. Ok, perdón. Cuando, por ejemplo, hablas de operaciones o de cosas, existen estructuras para hablar de cuando se trata de alguien más. Entonces, la estructura que nosotros utilizamos, que es la, ¿cómo te dije? Shujutsu, ¿no me Sí. equivoco? Shujutsu, es una estructura para hablar de uno mismo. Mientras que cuando nos vamos a decir, por ejemplo, van a operar a mi mamá o van a operar a otro familiar, lo que vamos a usar es cambiar de estructura. Entonces, si ya utilizamos una estructura específica, esa se consiente solamente en uso en primera persona. Entonces, es bastante obvio que hablas de ti misma. Entonces, por eso el watashi se puede omitir. Ah, ok. Ok. Ujú. Sí, Ese es profe. un detalle que lo encontramos siempre en el idioma japonés. Siempre, 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 ¿no? Hay estructuras que solo se consienten con uno mismo. So, palabras, por ejemplo, cuando vimos la parte de la familia, ¿no? Les dije que había la palabra jaja y la palabra okasan. ¿No? Pero okasan era para hablar de la mamá de alguien más o para hablar de la mamá en contextos formales. Cuando decimos jaja, pues ya que es una palabra íntima, o sea, en el sentido de que para hablar de alguien, de algo nuestro, parte de nuestra uchi, ¿no? De nuestra intimidad, pues es redundante decir watashi no jaja, porque ya utilizamos jaja, que es una palabra que solo lo utiliza quien tiene una relación con tal persona. ¿Ok? Entonces, justamente por allí va, ¿no? Por contexto. Ok. Sí, profesor. Muchas gracias. Ujú. Ya quedó De claro. nada, menos mal. Muchas gracias a ti por la pregunta. ¿Ok? ¿Alguna otra frase antes de terminar, chicos? Chicas. Me importa mucho que esta parte de la partícula de quede clara, ¿no? Porque se encuentra muchísimas veces. Entonces es necesario que ustedes cada vez que lo encuentren entiendan justamente, ¿no? Cuál es el uso. ¿Y de acá? Entonces, ¿todo bien? Yo por mi parte sí, profe. Los demás, también que no puede utilizar su micro, también puede escribirme por chat si es que tiene preguntas, ¿eh? Eso es algo que yo siempre se lo repito porque tengo miedo de que porque no saben, no pueden utilizar su micro, no me hablen y se queden con dudas. Pero no, al contrario, escríbanme. Ay, Todo bien de mi parte. Gracias. arigato. Bien, entonces, por aquí nos vamos a quedar por hoy, ¿no? Vamos a continuar viendo partículas el día de mañana, ¿ok? Si surge alguna duda de hoy para mañana, no olviden por favor escribirme y para cualquier cosa reitero mi disponibilidad, ¿ok? Nos estamos viendo para mañana, chicos. Que tengan un bonito día. Vale, Igualmente, gracias. Matasta. profe, gracias. Muchas gracias, Gracias a profesor. Hasta ustedes. luego. Hasta mañana. Matasta.